Bienvenidos todos al Centro Cristiano de Avivamiento Peniel. Amén. Este es tu lugar de encuentro sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos contentos porque cada domingo celebramos a Jesús. Venimos al templo, a este lugar o a cualquier recinto donde nos reunamos. Es a celebrar a Jesús. Gloria al Señor. Estamos hoy estudiando la segunda parte del tema, el poder del sacrificio. Amén. Los que estuvieron la semana pasada escucharon parte del tema acerca del poder que tiene el sacrificio en el ser humano, el sacrificio en el creyente. Fíjense que hablamos el domingo pasado acerca de aquellas cosas que nos están impidiendo recibir la bendición de Dios a través del sacrificio. Cosas que hay que botar, la pereza, tirarla a la basura, la pereza. Satanás se encarga de infiltrar en la iglesia espíritus de pereza, de sueño, de estupor. Y cuando digo de pereza y sueño, no me refiero específicamente al sueño natural, porque supongamos que usted trabajó todo el día de ayer y parte de la noche y llegó aquí cansado. Pudiera ser normal que usted le dé sueño, ¿verdad que sí? Pero es que la pereza, el sueño, el estupor, el letargo es un demonio que se infiltra en los creyentes para producir cierto adormecimiento. Eso es una cosa como que no te provoca hacer nada. El estupor es un espíritu que te produce una sensación como que estás allí, pero como si no lo estuvieras. Y hay gente que viene al culto y está aquí, pero es como si no estuviera. Su mente está dormida, su mente está en otro lugar. Entonces ese espíritu inmundo de estupor, de pereza, de sueño, de cansancio espiritual, ese espíritu lo transmites a las demás cosas que haces. Entonces lo que hace, lo hace bajo una somnolencia, si así se dice, o un adormecimiento. Entonces vas a producir, vas a trabajar y es como que, ay, ¿para qué voy a trabajar? Así, igualito las cosas, así que difícil. Y eso nos está limitando para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Hay muchos creyentes que se conforman a la manera de vivir de este mundo. Y la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, hablando de este tiempo, de esta manera de vivir. Y cuando dice no os conforméis, Dios le está diciendo al pueblo: no tomen la forma de este mundo. Es decir, no lo hagan como lo hace el mundo. Díganle al que tiene la toca del hombro: los sacrificios se hacen por algo que vale la pena. Nadie se va a sacrificar por algo que no vale la pena. Estudiamos la pereza, ¿verdad que sí? Y estudiamos bíblicamente. No voy a los textos hoy porque no voy a predicar lo mismo, pero estudiamos los textos bíblicos que hablan de la pereza. Y uno me llamó la atención y decía: mira la hormiga o el bachaco, perezoso. Mira cómo no tiene un jefe, no tiene un líder, no tiene alguien que lo mande, y va y busca su alimento y lo guarda para que cuando venga el tiempo de la lluvia ellos tienen su alimento en casa. Y a veces muchos de nosotros estamos: Señor, ¿por qué tú no me bendices a mí? Yo estoy pobre, miserable. Pero cuando te dicen vamos a trabajar, no, mire, es que me duele la uña del dedo chiquitico, el meñique. Es un dolor tremendo, pero no importa, el trabajo hace con la mano. No, pero mira, se me acaba de pasar el dolor para el dedo aquí chiquito de la mano. Aleluya. Y yo sé que esto que estoy diciendo, muchos de los que estamos aquí lo hemos experimentado. La pereza no nos deja crecer y es enemiga del éxito y de la bendición. Los evangélicos nos enseñaron a esperar que la bendición caiga del cielo, y viene del cielo, ¿sí o no? Amén. Pero para tomarla requiere un sacrificio. Mi esposa tuvo un sueño anoche y me preocupó. Me dijo: soñé que íbamos por un camino, pero era angosto. Habían piedras gigantescas de lado a lado, piedras en el camino, y había unos
pasos donde las piedras eran gigantes y estaban pegadas una con otra que había que pasar. Con mucho esfuerzo había que pasar así, porque era muy angosto. Y le dije, ¿qué crees? Es el camino que estamos transitando. Ese es el evangelio. La Biblia no dice entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ahí, por lo fácil. Claro, es fácil que me digan, gánate esta plata y lo único que tienes es que mover este paquete de aquí a allá. Y yo vengo y muevo el paquete y me dan $100,000, $20,000. ¿Quién no va a estar feliz así? ¿Verdad que sí? Pero las cosas de Dios no son así. Eso lo ve usted en las películas. Las cosas de Dios y las cosas que valen la pena, las cosas que son importantes, requieren un sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Los hombres y mujeres que lograron éxitos importantes tuvieron que hacerlo bajo sacrificio. Los hombres, así no sean evangélicos, los hombres que de verdad tienen bendiciones de Dios o cosas valiosas, lo hicieron bajo sacrificio. Pero un hijo de Dios sabe que la bendición de Dios, Dios te la pone en tus manos, pero te va a tocar pelear. No sé si te toca enfrentarte a gigantes como David, o como Caleb, como Josué, como los israelitas cuando fueron a conquistar la tierra prometida. Dios se las entrega. Todo lo que ven sus ojos, miren, todo eso es de ustedes. Gracias, Señor. Me bendijiste, me diste una tierra próspera, una tierra que fluye leche y miel. ¡Qué bendición! Y para allá vamos iglesia, vamos a crecer. Vamos a tener 500 miembros en menos de 6 meses. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a evangelizar esta semana. Pastor, te estoy ocupado, usted sabe que yo estoy trabajando. Pastor, mire, sí, con mucho gusto allá afuera. Nos gusta que nos animen, que nos motiven, pero a la hora de la acción, que es donde se requiere el sacrificio, no puedo, pastor. El estupor hace que te pasen los años y tú ahí como que todo está bien. Y no todo está bien. Tienes que trabajar, echar para adelante. No cometas ese error. Empieza desde ya a hacer un fondo. Yo les dije, empiecen a trabajar, busquen trabajo. No duerman tanto. Y ahorren. Compren, qué sé yo, animales, becerro, vaca, ovejo, compren un terreno, compren algo y van ahorrando. Y cualquiera puede decir, pastor, y si no nos funciona el noviazgo y nos separamos, ¿saben? Se van felices, se separan felices antes de casarse. ¿Saben por qué? Porque parten las cosas y cada quien se va con plata. Bueno, por lo menos me quedó de ese noviazgo 3 vacas paridas, un terreno en no sé dónde, ¿me entiendes? Pero entonces nosotros no pensamos en el trabajo, pensamos en el vivir el hoy. Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. ¿Cómo le dijo Dios al pueblo de Israel? Los voy a pasar por este desierto. Pudiera llevarlos por allá. Pudiera llevarlos por la tierra de los... Eso lo estudiamos creo que en el ayuno, ¿no era? Yo pudiera llevarlo por la tierra de los filisteos. Es más rápido, pero tiene que pelear. Y él los conocía, porque ellos tenían 400 años en Egipto dependiendo, voy a decirlo, va a sonar feo, de la teta de Egipto. Como un niño depende de la teta de su madre. El pueblo de Israel estaba chupando de Egipto. Muere el faraón que les alimentaba, ahora eran esclavos en Egipto. ¿Y sabe qué es difícil? Pasar a un esclavo por el sacrificio, porque su mente se ha habituado al conformismo. Lo que mi amo me dé es lo que consiga. Entonces, para que usted pueda ser un hombre exitoso, requiere hacer sacrificio grande. Pero para que pueda hacer sacrificio grande, necesita botar la mentalidad de esclavo y acordarse que usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios?
Vamos a leer la palabra del Señor para comenzar el mensaje del día de hoy. El Evangelio según San Juan 12, 23 al 26. Dice así: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra, o en tierra, y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Tome su asiento. Fíjese que Jesús estaba a punto de ser entregado para morir. Y él comienza a hacerle de una manera muy, ¿cómo diría? Alegórica. La historia o la enseñanza acerca del sacrificio. Él decía: el Hijo del Hombre está a punto de ser glorificado. Pero comienza a hablar de un grano de trigo. Dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, si se queda solo, es un grano de trigo. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, si logra morir el grano de trigo, este lleva mucho fruto. Diga conmigo: mucho fruto. Y quiero recordar a la iglesia que la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nosotros llevemos mucho fruto. Eso quiere decir que somos ese grano de trigo. En ese momento Jesús está hablando de él. Yo soy el grano de trigo que necesito morir. Necesito pasar por el sacrificio para que al morir en la cruz yo pueda producir mucho fruto. Porque pasó 3 años y medio predicando de un reino. Y el sacrificio iba a legitimar. Por ahí tengo unos puntos acerca de eso. Pero el sacrificio iba a legitimar la predicación que Jesús dio 3 años y medio. Había perdido el tiempo Jesús si hubiera predicado de un reino que se iba a establecer, que era eterno, más allá de la muerte, más allá de este mundo. Pero si él no entregaba su vida, iba a convertirse en pura palabrería lo que él habló. Tú hablas de un reino que va más allá de la muerte, que trae poder de resurrección, que trae poder de sanidad, que levanta al caído, un reino que trae sanidad, liberación y eso. Y tienes miedo de morir, tienes miedo a este mundo. Entonces los cristianos hablamos mucho de un reino, hablamos mucho del evangelio, hablamos mucho de la vida eterna, tenemos miedo a la muerte. Entonces, ¿te gusta más este reino de aquí de la tierra, el sufrimiento y el dolor que pasa aquí, que el reino que Dios te promete? ¿Sabes por qué nosotros le tenemos miedo a morir y a irnos de esta tierra? Porque no creemos que más allá haya algo poderoso de parte de Dios. Y yo vengo a recordarte, luego de que tú mueras, vas a ir a la eternidad con Cristo Jesús al paraíso. No le tengas miedo. Y yo no estoy diciendo que usted se va a morir hoy, mañana. No, pero ¿y si se muere? No tengas miedo. Disfruta la vida aquí con Cristo, pero sin temer a lo que pueda pasar, porque tú estás aquí prestado. Tú eres un grano de trigo. Cuando Dios quiera lo va a sembrar. Lo importante es que cuando tu sacrificio se consume, va a dar mucho fruto. Amén. Jesús dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Y de tal manera que Jesús murió de tal muerte, que se entregó por nosotros y fue desfigurado, golpeado, hasta lo más impresionante, que derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Última gota de sangre por ti y por mí. Fue un sacrificio que valió la pena. ¿Sabe por qué?
porque Jesús sabía quién estaba salvando. Cuando Jesús derramaba sangre, pensaba en ti. Y él dijo, no, yo voy hasta el final por ellos. Vale la pena salvar al hombre. El mundo te dice que no vale la pena. El mundo te dice que no vales nada. El mundo no te da el valor que tú tienes. El mundo siempre te va a ver por debajo de tu valor. Y a veces nos creemos lo que el mundo nos dice. A veces nos creemos lo que la gente dice de nosotros. Es más, a veces nosotros mismos no nos valoramos porque pensamos que no valemos nada, porque no nos vestimos como el mundo que tiene plata. Ay, que pasó fulanito en una tremenda camioneta y yo no tengo eso, ay, yo no valgo. Le damos valor a la gente por lo que tienen, no por lo que son. Y yo vengo a decirte que Jesús no está viendo lo que tienes, está viendo lo que tú eres. Y Él va a potencializar, a engrandecer no lo que tienes, es lo que tú eres. Amén. Dios no te va a dar plata. Dios te va a potencializarte a ti. Porque para Dios la plata no vale nada. Para Dios el recurso más valioso eres tú. Tú, no tu dinero, tú. Dios te necesita que estés grande. Tú, no tu cuenta. Dios necesita que la mayor riqueza del reino que eres tú es Jesús. Pero ahora tú eres el cuerpo de Cristo. Así que la mayor riqueza del reino eres tú y no tu plata. Porque Él es el dueño de todo. Entonces, cuando vengas a Dios, no vengas pidiéndole plata, porque Él no te va a dar plata. Ay, entonces yo me voy, no viniera eso. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer? Voy a morir pobre. No. Es que el problema de tu plata no es que no tienes plata. El problema de que tú no tienes es porque tú rebajaste tu valor aquí. Entonces Dios va a hacer que Dios va a hacerte crecer tu valor a ti, que tú te creas lo que vales. No que lo que tienes, lo que vales. Porque la plata, la riqueza, la pobreza, esas son cosas temporales. Hoy tú puedes ser el hombre más pobre del mundo y estar en la calle, y mañana puedes ser el hombre más rico del mundo y estar en un palacio. ¿Qué hace la diferencia? Si sigue siendo el mismo miserable, si sigue siendo el mismo pichirre, si sigue siendo el mismo amargado, si sigue siendo el mismo triste, deprimido, de nada sirve entonces la plata. Entonces tú tienes que irte hoy de aquí sabiendo que el mayor recurso que tú tienes eres tú mismo. Comienza a darte valor, comienza a darte ánimo. Porque Dios, si no hubieses valido tú para Dios, ¿tú crees que hubiese enviado a la cruz a morir a Jesucristo, lo más valioso de todo el universo, los cielos que existan, toda la creación, todo lo visible, invisible, todo está por debajo de Jesús? Y si tú no vales nada, ¿por qué Dios mandó a Jesús a morir por ti? Fuera mandado a morir un perro, fuera mandado a morir por ti un becerro, fuera mandado a morir por ti a un ángel, por lo menos. Si no valieras tanto, pero vales tanto para Dios que envió a su único hijo. ¿Vale o no vale? ¿Es poderoso o no es poderoso el sacrificio? Entonces nosotros como hijos de Dios a veces somos los que no valoramos el sacrificio de Jesús y no le damos poder al sacrificio. Entonces el sacrificio es lo que Satanás se robó con engaño en el huerto. Jesús lo conquistó con sacrificio en la cruz. O sea que el sacrificio le quita a Satanás su legalidad sobre lo que es tuyo. Amén, se lo quita. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Diga conmigo, probó Dios. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Preste atención. Abraham era viejo, Sara su mujer vieja y estéril. Hace años a Sara se le había ido la menstruación.
Ya Sara había pasado la menopausia hace Y un día Dios se le aparece a Abraham y le dice: te voy a dar una descendencia, vas a tener un hijo. Y tu descendencia será como la arena del mar, o como las estrellas del cielo. Y Sara estaba por allá, escondida en la cocina. Y Dios le dice a Abraham: el año que viene, por este tiempo, ustedes van a tener un niño en casa. Y Sara se rió por allá. Hermano, yo le voy a ser sincero, yo me hubiera reído también. Porque Sara no se rió de burla, de incredulidad. Sara se rió de incredulidad, no de Dios, sino de ella. No puede ser que después de tantos años vaya a sentir placer. Y por esa risita le costó la palabra profética. Después se cumple la palabra profética y Sara concibe y tiene un hijo. Yo sé que de ahí hasta allá pasaron muchas cosas. Y tiene un hijo, le ponen Isaac, el hijo de la promesa. El niño nace sano, lo circuncidan al 8º día. Abraham acaba de recibir la respuesta a sus oraciones. Pero él no sabía que en el mundo espiritual es como las promociones, ciertas condiciones aplican. Y es que necesitaba Abraham aplicar el poder del sacrificio para poder tener legalidad sobre la bendición que había recibido. Y este es un principio bíblico y tienes que entenderlo para que puedas comprender cómo actúa Dios. Toda bendición que Dios te otorga requiere sacrificio para poder legalizarla en tus manos. Entonces, cuando Dios te hace una promesa, pero es que Dios la va a cumplir, pero ese es Dios. Pero lo que hace que tú la recibas es el sacrificio tuyo. Entonces Abraham le dice a Dios: ¿cómo voy a saber yo que es verdad lo que... Oye, hermano, hay que ser muy osado para decirle a Dios: ¿cómo voy a saber que lo que me estás diciendo se va a cumplir? Dios pudo haber dicho: porque yo soy Dios y yo hago lo que yo quiero. ¿Verdad que sí? No, Dios era que Abraham entendía el asunto de la fe. Es el padre de la fe. Él sabía que Dios podía soltar algo con su boca, pero con mi actitud yo podía hacer que eso nunca lo recibiera. Hay gente que Dios le dijo: te voy a bendecir, y están viviendo bajo maldición. ¿Se equivocó Dios? No, que mi actitud ha hecho que lo que Dios me va a dar no lo reciba. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Abraham le dijo: ¿cómo voy a saber que voy a heredar todo esto? Y Dios le dijo: bueno, sacrificio. ¿Quieres que te dé el papel notariado? Haz un sacrificio. Quiero una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, de 1 año creo que era, una tórtola y un palomino. Sacrifícalos de tu ganado, pues, y pártelos en 2 y ponlos aquí sobre la peña. Dios dijo: cuando tú quieras asegurarte tu bendición, tienes que sacrificar algo en el altar. Y vino Abraham y trajo todos los animales y los puso sobre el altar, sobre la piedra. Y dice que estuvo toda la noche vigilando porque venían aves de rapiña y sobre el sacrificio de Abraham. Fue a querer llevárselos y él con unas varas los ahuyentaba. A ti te va a tocar pasar noches en vela por la bendición. No quiere decir que si está difícil es que no es de Dios. No, es que es de Dios. Pero Dios necesita legitimar la bendición tuya, darte el papel legal de que es tuya. Y eso solamente es con sacrificio. Se imagina Abraham si hubiera partido los animales y se va a dormir, se lo comen las aves rapiñas y el sacrificio no llega a Dios. Y a medianoche en la oscuridad dice que se apoderó de ese lugar un terror, un miedo, una inseguridad. Y Abraham se sentía inseguro, miedo, una oscuridad. Y Abraham, el padre de la fe, tenía miedo. Y un asunto como un horno humeante vino y consumió los sacrificios. Hasta que tu sacrificio no sea recibido ante la presencia de Dios, tienes que seguir ahí luchando. Si de repente Dios dijo que te va a bendecir,
bendecir y tú no has visto la bendición, es porque todavía no se ha consumado el sacrificio. Es porque todavía Dios no ha probado lo que va a probar en ti. Es porque todavía no ha hecho lo que va a hacer en ti. Luego que Dios reciba el sacrificio, te entrega el papel legal de tu bendición y serás bendito. Nunca más volverás a repetir los ciclos de dolor y maldición que tú has estado viviendo. Uno de esas iglesias modernas de ahora me puede venir a decir: no es necesario ayudar, no es necesario orar de madrugada, eso ya Cristo lo pagó en la cruz. Está bien, se lo acepto. Pero ¿por qué en aquellos que hacen sacrificios yo veo resultados y en los que no hacen sacrificios yo no veo el resultado? Entonces hay un poder en el sacrificio que no lo tiene el que vive cómodamente. Pero si la Biblia dice que el que ama el sueño empobrece, el que ama el dormir, eso no se saciará de pan, dice la Biblia, pasará hambre. Entonces no me venga a decir usted que alguien que se sacrifica va a tener la misma bendición que alguien que no se sacrifica. Amén. Entonces, el sacrificio te prueba. Fíjense que ya Dios le había dado la bendición a Abraham. Ya Dios le había dicho que iba a tener una gran descendencia. Ya Sara había salido embarazada siendo vieja y estéril. Cualquiera puede decir: no, ya recibió la bendición. Y Dios le dice: levántate y toma a Isaac. Y comienza como a darle duro en el alma. Le dice: mira lo que es, vamos a leer. Toma a tu hijo. Ay, mire, yo puedo dar lo que sea, pero que no se metan con mis hijos. Segunda, tu único Isaac, a quien amas. Dios estaba revolviendo su alma para ver si sus emociones lo hacían dudar de Dios. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios estaba probando a Abraham. Yo te di la bendición de un hijo. Te di la bendición de que saliera embarazada Sara siendo vieja. Eran estériles y yo le di la bendición de tener un hijo. Ahora yo quiero que esa bendición me la sacrifiquen. Cualquiera se para y se frena en el hierro. Es mi hijo, es mi único hijo, es el hijo de la promesa. Ese es el diablo que me habló, es Satanás que me está hablando, porque si Dios me da un hijo, ¿cómo me va a decir que lo sacrifique? Pero Dios estaba probando a Abraham, probando su fe, probando su corazón, probando si Dios era más importante que su hijo. Y te vengo a soltar una: cuando tu bendición se haga más grande que el que te la dio, necesitas sacrificarla en el altar. No, ¿qué le pasó por encima? Cómprese un guante de béisbol, cómprese una ¿cómo se llama la que usan los quechos? Una mascota para que la agarre. Vamos, ahora sí, agárrela. Cuando tu bendición, ya cuando mi bendición se hace más grande que el que me la dio, necesita sacrificarla en el altar. Muchos reciben una bendición de Dios y la bendición se vuelve más grande que Dios. Señor, bendíceme, no tengo trabajo, estoy pasando trabajo, y Dios les da el trabajo. Ahora no puedo servir a Dios por el trabajo. Necesito sacrificarle en el altar. Ay, Señor, me voy a morir solo. Dame una esposa. Ahora no puedo ir al culto porque es que mi esposa. Hay que sacrificarle en el altar. Ay, mi esposa es estéril, necesitamos un hijo, y oramos por el hijo. Ojo, cuando digo sacrificarlo, no estoy hablando que usted lo va a sacrificar literal, sino que usted tiene que tomar acciones donde usted le demuestre a Dios que Dios es más importante que tu familia, que tus hijos, que tu trabajo, que la plata, que la finca, que la casa, que el carro, que lo que sea. Dios está por encima de todo. Entonces diga conmigo: el sacrificio me prueba. Y cuando te prueba, puede salir aprobado o reprobado. Fíjese que el sacrificio es una ofrenda que no se ofrece. ¿Oyó? Hasta volvió loco. El sacrificio es una ofrenda que no se ofrece, que se exige. Porque tú por tus propios medios no vas a sacrificar nada. Te va a costar, a menos que tengas tu corazón ya procesado por Dios. Pero al principio
Dios te lo va a exigir, porque tú no vas a tener la fuerza para entregar lo que Dios te dio. Abraham tenía su único hijo y Dios le dice: entrégalo. Primero, el sacrificio te prueba, y del sacrificio puede salir aprobado o reprobado. ¿Cómo estás ahora si Dios te pidiera que sacrifiques lo que amas, lo que te gusta, lo que te encanta? Tu tiempo, tu sueño, tu espacio, lo que sea tu comodidad. Segundo, el versículo 1. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, quien amas, y vete a tierra de Moriah, ofrécelo en este holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El sacrificio te hace legítimo. El sacrificio te legitima o te hace legal, legitima la bendición. Es decir, que cuando tú sacrificas algo, Dios hace que la bendición sea legal para ti. Nadie podrá robar tu bendición cuando es una bendición que se sacrificó en el altar. Es decir, que Abraham sacrifica a Isaac sobre el altar, y nunca más a Isaac lo tocaría la enfermedad, nunca más lo tocaría la pobreza, nunca más lo tocaría nada. Lo que sufrieron sus padres, Isaac no lo sufriría. Fíjese que Abraham pasó una crisis financiera como la que está pasando usted ahora, y Abraham se fue ¿a dónde? A Egipto. Isaac pasó la misma crisis financiera, porque te va a tocar en algún momento. Y Dios le dijo: no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Tú eres una ofrenda sacrificada. Yo quiero que tú siembres en este lugar. Y dice que Isaac, santo, Isaac sembró aquel año y recogió al 100%. Y Dios lo hizo un hombre importante, rico, poderoso, porque era un hombre de sacrificio. Tal vez tú has pasado hambre, tal vez tú has pasado dolor, tal vez tú has sufrido, pero yo vengo a profetizarte que tu sacrificio va a abrir los cielos para tus hijos, para tu descendencia. Tus hijos no van a pasar lo que tú sufriste. Tus hijos no van a llorar como tú lloraste. Tus hijos van a disfrutar de la bendición. Tu sacrificio hace que tus hijos hereden bendición. Dios le dijo a Abraham: engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Es decir, que la bendición de un sacrificio que hizo Isaac iba a alcanzar su generación y las familias de toda la tierra. Si tú quieres ver bendición en tu vida y ver a Dios manifestado, necesariamente todo aquello que tú tienes en el primer lugar tendrás que sacrificarlo en el altar. Segundo, el sacrificio legitima tu bendición. Y tercero, y para terminar, el sacrificio perpetúa tu nombre en el tiempo. Dios le dijo a Abraham: haré famoso tu nombre. Solo porque Dios lo dijo, es porque aprendió a obedecer a Dios, a sacrificarse a sí mismo para Dios. ¿Qué es lo que hace que el apóstol Pedro haya sido tan famoso? Que anduvo con Jesús. Wow, esa fue la bendición. Pero esa bendición tuvo que probarla algunos años más adelante, cuando lo iban a matar, y murió crucificado. Y todavía él dijo: no soy digno de morir como murió mi Jesús. Voltéenme con la cabeza para abajo. Es demasiado honor morir como el Señor. Y ahora es el apóstol, uno de los apóstoles más influyentes de la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que perpetuó el nombre de Jacobo? Que dieron su vida por Jesús. Ahora la historia los habla de ellos como hombres, héroes. ¿Cómo hablan de Judas? Como el traidor. Porque amó más su riqueza, su dinero, el deseo por el dinero. Tú estás aquí en una encrucijada hoy y Dios te dice: ¿quieres estar entre la lista de los guerreros de la fe? ¿O quieres estar entre los que siguen el dinero? Por la fe Abraham entregó a su Isaac, cuando Dios le había prometido que en Isaac le iba a dar una descendencia.
Pero Abraham decía: yo se lo voy a entregar a Dios, porque aún desde las cenizas o desde la muerte, Dios puede levantarme a mí. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida al punto de creer que Dios puede levantarte aún de la muerte? El poder que tiene un sacrificio, y en esto que el sacrificio te perpetúa tu nombre en el tiempo. Que en ese monte donde sacrificaron a Isaac, porque a Isaac lo sacrificaron, ¿sí? Porque el sacrificio, antes de ser consumado en lo físico, ya Abraham lo había hecho en el corazón. Así que cuando iba a la acción, ya Dios lo salvó, pero ya lo había sacrificado aquí, ya lo había entregado. Jesús, antes de morir en la cruz, dice que fue inmolado y sacrificado desde el principio de la creación. Ya Dios lo había entregado para nosotros. Y es tan poderoso el sacrificio que le voy a contar algo. En el monte donde iban a sacrificar, o sea, donde lo sacrificaron, fue el mismo monte donde hicieron el templo de Jerusalén, y donde se hacía el sacrificio continuo todo el tiempo para Dios, donde estaba la presencia de Dios. En el lugar de tu sacrificio es el lugar donde se va a manifestar la gloria de Dios. Dios no va a manifestar su gloria donde no hay altar y donde no hay sacrificio.